Bueno, pues continuamos en esta tercera jornada del curso de verano Salud, Enfermedad y Nutrición en el reinado de Carlos V. La siguiente intervención se titula La realidad nutricional de la sociedad en el ámbito artístico del Renacimiento y corre a cargo de la profesora Rosa Perales Piqueres. Ella es profesora titular de Historia del Arte de la Universidad de Extremadura, directora de la Bienal Iberoamericana de Obra Gráfica en Cáceres entre el 2005 y 2019, miembro del Grupo de Investigación Patrimonio y Arte, también de la Unidad de Conservación de Patrimonio Artístico, miembro del Cuerpo Académico de Cultura Novohispana de Puebla, en México, y forma parte como patrona en Patrimonio y Cultura de la Fundación Caja Extremadura. Es además docente en diferentes universidades europeas, españolas e iberoamericanas, como Sevilla, Granada, la Internacional de Andalucía, la Universidad de San José de Costa Rica, y en México, en la UNAM, en la UPAEP, en la BUAP de Puebla de Los Ángeles y San Nicolás de Hidalgo de Michoacán. Además, sus líneas de investigación se centran en el arte iberoamericano, el arte contemporáneo, en museos y patrimonio. Y yo me gusta decir siempre, además, no le tengo que dar la bienvenida porque está en su casa habitual de nuestros cursos de verano y es la que le da ese toque que me gusta decir, ¿no? Bello a las ponencias, porque centra sus intervenciones precisamente en cómo se reflejan los diferentes temas que tratamos en los cursos de Carlos V en el arte. Seguro que vais a disfrutar con su intervención. Tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias, sobre todo siempre a la Fundación, a Juan Carlos, mi querido Juan Carlos, a César, por haber podido permitirme estar aquí este año de nuevo y decirles que además, bueno, mi intervención tiene mucho que ver con todo lo que se ha dicho anteriormente, para poner en situación algunos de los aspectos artísticos, sobre todo desde el punto de vista de la pintura. Tengo que referirme, lógicamente, a lo que son los alimentos de América, al banquetear y a todo lo que se ha dicho previamente aquí por el doctor Howich y la doctora Martín Ferreira. Yo te voy a hablar del arte y la gastronomía. Uno de los puntos de encuentro entre la pintura, que es donde me voy a centrar fundamentalmente, y la cocina es el modo de tratar y de combinar precisamente las materias primas con el fin, además, de obtener un resultado agradable a la vista. Muchas veces olvidamos que las obras clásicas de pintura, que hoy contemplamos estéticamente, fueron realizadas por artesanos en talleres y respondían también a una función utilitaria, ya sea moral, religiosa o política. El artista artesano no solo conocía a fondo sus propios materiales, sino que los hacía él mismo y sus aprendices. Del mismo modo, muchos aglutinantes que hoy forman la pintura tienen origen alimenticio: el huevo, la sangre o la miel. El Renacimiento supuso toda una revolución de la concepción de la cocina en sí misma. La metamorfosis gastronómica completa se va a producir con el inicio de las grandes expediciones, por supuesto, a América, a Asia y a África, especialmente desde el siglo XIV hasta el siglo XVII. Durante este periodo, varios fueron las empresas comerciales coloniales iniciadas por esos exploradores del viejo continente y iniciadas tradicionalmente, o según la leyenda, por Marco Polo, que se encaminaban desde Oriente hasta, bueno, pues llegar a traer, lógicamente, como se conoce tradicionalmente, la idea de la pasta hasta Italia. Debemos de percibir la alimentación también como una necesidad primera e ineludible, y también como un acto cultural. Por ello, se ha desarrollado entre dos polos una historia muy compleja, muy condicionada por las relaciones de poder y por las condiciones sociales. Tal y como dice Moranti, dice, una historia del hambre, como es esta, y de la abundancia, en la cual el imaginario cultural desempeña también un papel decisivo. Según el autor Massimo Moranti, la alimentación es pues una nutrición, pero también es cultura. Es una tendencia que continuará, además, desde el siglo XVI a lo largo del siglo XVII y su gran esplendor en el barroco, hasta tal punto que se llega a afirmar: la cocina del barroco es excesiva y miserable, borgoñona y española, artificiosa y frugal, de abusos y hambrunas. Es la cocina de las falsas apariencias, la cocina católica, según el conde de Sert. Fue en Italia el verdadero núcleo del Renacimiento, con la ciudad de Florencia como epicentro, donde la riqueza creativa del periodo floreció con un mayor
grado y elevó la cocina como un arte más, a una cota estética mucho realmente antes no alcanzada. Un plato podía ser una obra de arte como arte efímero, pues estaba destinado a ser comido, pero antes podía ser admirado y contemplado como la obra de creación que era. A la cocina anterior, heredada en gran medida de la griega y romana, la renacentista sentó ciertas bases en la cocina europea y en el empleo de los alimentos variados que hemos podido aquí escuchar a través de la doctora. A estas viandas, el Renacimiento va a aportar la técnica, el pleno placer por ellos y el refinamiento más elevado a la hora de sentarse a comer. La opulencia y el lujo y la satisfacción de los placeres van a ser los pilares gastronómicos con una cocina que va a ser fastuosa en apariencia, sumamente elaborada y con una concepción que comenzaba a imperar entre las clases dirigentes. Los ingredientes que tradicionalmente se encontraban en las despensas más humildes ahora van a ser utilizados y empiezan a llenar las mesas de los ricos. Todo lo relativo a la cocina y a la buena mesa era motivo de gran interés para los gastrónomos renacentistas. De hecho, la cocina mediterránea estaba dominada a finales del siglo XV por las conexiones entre la península ibérica y la península itálica. Eran múltiples además las relaciones, diversas también, como van a ser las políticas, militares, sociales y sobre todo culturales. Tanto es así que la edición de las recetas de cocina tradicionales iban a pasar de ser explicaciones escuetas a tener un desarrollo de los ingredientes, el modo de procesarlos y, muy interesante, la disposición y el comportamiento de los comensales en la mesa. El gran maestro del siglo XV va a ser Martino di Como, cocinero de los cardenales y camerlengo del cardenal Ludovico Trevisan, cuyos banquetes eran tan famosos que van a ser recogidos además en su libro de arte culinaria, que deja constancia de ese arte, pero también del comportamiento de los comensales en ellos. A este refinamiento y lujo se une el reconocimiento que se brinda también al cocinero afamado como un artista, quien aborda la mesa de los grandes banquetes a través también de la pintura, es decir, se va a representar pictóricamente a estos personajes porque van a tener una gran importancia a nivel de los grandes artistas. Es más, Leonardo da Vinci, bueno, esto van a ser, aquí aparece como va a ser un poco la mesa, los ingredientes de la mesa renacentista. Leonardo da Vinci y Rafael de Sancio observaron detenidamente la flora y la fauna y estudiando cada detalle plasmándolo en sus pinturas. Pero esta representación de flores, animales y objetos tenía que ver también con el interés del propio artista. Leonardo da Vinci va a ser un gran cocinero. Se considera que Leonardo da Vinci es el primer chef de arte de fusión, de cocina de fusión. Él consideraba que la cocina y el comer debía de ser un placer, pero nunca una necesidad, y que además debía de ser una cocina de carácter, digamos, limitado, escueta, por así decirlo. Hasta tal punto, aquí pone, por ejemplo, ingenia platos muy bien presentados, con pequeñas porciones de comida, como hoy es la cocina de fusión, sobre pedacitos tallados, como pueden ver, de polenta, cosa a la que no estaban acostumbrados la gente de la época. Para costearse los trabajos, además, como jefe de cocina, por ejemplo, llegó a ser jefe de cocina y maestro de festejos y banquetes de Ludovico el Moro, señor de Milán. En uno de los banquetes que realiza para Ludovico el Moro, con un carácter político, diplomático, llegó a presentar este tipo de platos de pequeñas porciones. Fue un verdadero fracaso, hasta tal punto que Ludovico el Moro, para resarcirlo y para no tener que echarlo de la corte, le mandó precisamente al convento... perdón, se me ha ido un poquito... perdón, porque estoy dándole al revés. Vaya, un segundo, disculpe, que me he ido para allá. Ludovico el Moro, para resarcirse precisamente de lo que había ocurrido, del fracaso del banquete diplomático, le mandó al convento de Santa María de la Crache para que pintara precisamente la Sagrada Cena, la Última Cena. Leonardo, como ven ahí, pasó un año contemplando el muro, simplemente, hasta decidirse al final por pintar unos simples panecillos, un puré de nabos y unas rodajas de anguila. Es todo lo que aparece en el gran banquete. Bien, también trabajó
como digamos, chef o como cocinero en una taberna de Florencia con su amigo Botticelli. Se llamaba Los Tres Caracoles, y más tarde Sandro Botticelli, en el comedero, la enseña de las tres ranas de Sandro y Leonardo. Bien, parece ser que se dice que hubo un libro que él escribió, que escribieron entre los dos, y que se titulaba eso, La comida por el placer, pero realmente fracasó en sus intentos y tuvo que abandonar la ciudad. Su libro, él en sus cartas de presentación se presentaba como cocinero y pintor al mismo tiempo, es decir, le daba un gran valor a su concepto de cocinero y de cocina, y del arte sobre todo de la cocina. Pero será tal la importancia del arte culinario que las formas cortesanas se modifican y aparecen rituales como el voto del faisán. Es un voto que venía ya de la Edad Media, pero que se acrecienta a partir del siglo XV. Se hace por primera vez en la ciudad de Lille en 1454 en la mesa del duque de Borgoña, y respondía a antiguos usos caballeros que, cuando se le entregaba a uno de los caballeros que había hecho una noble o una heroica hazaña, se le entregaba lógicamente el faisán, es decir, la pieza más importante del banquete. En la época de los reyes católicos, el estilo de los grandes banquetes borgoñones era mesurado, de lo cual, pues será todo lo contrario, como sabemos, su nieto Carlos. Sin embargo, al salvo del siglo XV, ellos habían tenido grandes celebraciones con motivo de las bodas de sus hijos, como el de su hija Leonor con el rey don Manuel de Portugal. Y ellos, además, van a ser los que impongan previamente a la llegada de Felipe I, pues lo que va a ser el ritual borgoñón. En realidad, los reyes católicos también gozaban ya de ese ritual, y que, pues de hecho, en 1518 se habla, por ejemplo, de un gran banquete en el que, en 1502 se habla del gran banquete con el cual los reyes católicos reciben a Felipe I en Toledo, en el cual se dice que hubo una cena con 5 bufés y cada uno de ellos con 600 a 900 platos dorados o de plata. En los reinos hispanos habrá un cocinero de gran renombre, en la corte sobre todo napolitana, llamado Mestre Robert o Roberto de Nola, que escribirá además un manual de cocina mediterránea y catalana, y también de la zona aragonesa, el Llibre de Coch, libro de cocidos, guisados, manjares y potajes. Fue publicado en catalán, pero en 1520 fue el recetario de cocina, además más extendido de todos los reinos de España. En 1520 va a ser publicado en catalán, y luego, unos años después, va a ser publicado en castellano a iniciativa del emperador. De hecho, esta es la versión del castellano en la cual se recogen precisamente ese recetario. Tuvo además privilegio imperial y rápidamente se popularizó. Parece ser que además esta iniciativa imperial fue a través de uno de los grandes patrocinadores, Diego Pérez Dávila, que era alcaide de Logroño, cuya familia había hospedado a Carlos V cuando había pasado por la capital riojana. En el libro de Ruperto es un tratado renacentista sobre cómo cortar, trinchar diversos tipos de alimentos, pero también de consejos sobre cómo servir la mesa y curiosidades en cuestión de atender a los señores de la época. Según los estudiosos de este libro, es uno de los textos fundamentales de la historia de la cocina ibérica, en un compendio de la cocina que incluye un recetario que va de las recetas aragonesas, catalanas, francesas y moriscas. Es muy importante porque lo que yo les estoy diciendo previamente es lo que luego se va a representar sobre la pintura, estos objetos, esos elementos, incluso, como veremos, hasta aspectos de la vajilla. Este recetario, de alguna manera, paliaba también la diferencia cultural entre el emperador borgoñón y sus súbditos españoles, de comida más austera y menos ostentosa, como hemos podido ver, cuyas diferencias culturales además fueron también culinarias, y eso era importante, porque todavía en 1570 se realizaban libros de cocinas, que tenían ese perfil de cocina italiana y española, como la gran obra esta de Bartolomeo Scapi, Ópera dell'arte di cucinare, publicada en Venecia en 1570, donde los ingredientes tradicionalmente se encontraban en despensas mucho más humildes, pero llegaban a ser utilizados para llegar a la gran mesa de los señores.
Comer y beber, que ya hemos hablado, era una de las principales modas cortesanas, y banquetear, que ya se ha dicho también aquí, fue la moda introducida por Carlos I. Es una corte, además, en la que la moda de banquetear tiene también una serie de elementos, digamos, de protocolo, que van a ser fundamentales para la representación pictórica. Por ejemplo, afirmaba el famoso humanista Juan de Valdés en los diálogos de la lengua, decía: al juego, al vestir, al banquetear, que son tres cosas que con la venida de su majestad en España han crecido en tanta manera que se siente largamente por todas partes. También se ha hablado ya, lógicamente, de Luis Lovera, que lo tenemos aquí, ¿vale? Que yo ya no voy a complementar más, simplemente decir que, bueno, que advertía, evidentemente, de las consecuencias sobre la salud que podía tener extendida esa costumbre de banquetear. En la corte borgoñona desempeñaba una función central lo que era el complejo ceremonial que le hemos hablado. Reflejan las celebraciones, pues, por ejemplo, la celebración de la Orden del Toisón de Oro era una de las más importantes. El servicio de mesa constituía el eje de la etiqueta palaciega. Según el código que regulaba desde la llegada de los platos al ritmo de distintas músicas hasta la disposición de los aparadores que, dispuestos junto a los muros de la sala del festín, expresaban la ostentación y la competencia aristocrática. La cultura cortesana del XVI mostraba la preparación y adorno de los alimentos, concebidos como un espectáculo de tradición bajomedieval y con numerosas referencias literarias a la antigüedad romana. Si hay algo que define, evidentemente, al Renacimiento y a la época de Carlos V, era precisamente ese banquetear. Bien, en el banquete se servía a los invitados agua, a menudo perfumada de agua de rosas, una toalla para lavarse las manos antes de pensar a la comida. Cada comensal tenía una cuchara y un cuchillo, y a final del siglo XVI se introduce el tenedor, la forchetta. Es italiano. Sin embargo, a los venecianos les disgustaba mucho la práctica y fue duramente criticada. Decía el clérigo, como pueden ver aquí, un clérigo: Dios, en su sabiduría, dotó al hombre de tenedores naturales, sus dedos. Por lo tanto, es un insulto para él reemplazarlos con tenedores artificiales de metal para comer. Era común que se sirvieran platos en cada comida y a menudo de 10 a 12. Pero podían llegar a alcanzar hasta 100 por comensal en un banquete imperial o papal. Y no a todos se servían además los platos, solo a los invitados más importantes. Las mesas se cubrían con manteles que se retiraban después de cada plato para lograr una mesa limpia, bonita y ordenada, refrescándola y embelleciéndola para el siguiente. Ahí tienen una de las imágenes. Los banquetes de Carlos V eran famosos, ya hemos podido ver, por su opulencia y esplendor. Reflejaban la gran riqueza y el poderío de su imperio. Se servían además en grandes cantidades, como hemos visto, de carne, que hemos visto también, liebres, etcétera, etcétera. También se consumían productos exóticos y también productos procedentes, digamos, de su querida Flandes, como eran las ostras de Ostende, sardinas ahumadas y salmones. El autor Luis Lovera, evidentemente, había hecho ya, como hemos podido ver, toda una reflexión, pero me quedo con la última parte importante, porque en esta reflexión que se hacía, de Luis Lovera, hay una parte que complementa, por así decirlo, lo que ha dicho la doctora, que decía: porque el banquete no se dice agora bueno, sino entra en él pescado y carne, y para postre muchas maneras de fruta, así como pasta y fritura, y toda especie de vino, y toda suerte de cerveza, y beber otán, que ahora dicen. Otán, yo lo busqué en el diccionario, significaba beber tanto como sea posible. Esa era la idea. Esa era la idea. Bien, sabemos que Carlos V era un gran bebedor de cerveza. Bien, antes de pasar a Carlos V, quieran que puedan leer esto, porque es muy interesante. Dice: sirva de ejemplo la comida que en febrero de 1476 ofrecieron los comerciantes florentinos al duque de Calabria, hijo de Fernando I de Nápoles. Los comensales sentáronse a la mesa, es una crónica sobre lo que allí sucedió.
Los comensales sentáronse a la mesa entre el redoble de los tambores y los sones de los pífanos. Abrieron la comida en los entremeses, una pequeña fuente, pastel dorado de piñones, un pequeño plato de mayólica con un dulce de leche para cada uno. Era costumbre tomar la fruta y los dulces previamente a la comida. Y dice, siguieron 8 fuentes de plata con pechugas de capón, guarnecidas de gelatina y adornadas con blasones y divisas. La fuente destinada al huésped más distinguido, con su surtidor en el centro del que brotaba un fino chorro de agua de azahar. Es decir, esos eran los componentes habituales de lo que había. Bueno, aquí tenía la frase precisamente de esto. Carlos V, ya hemos dicho aquí, que era un gran bebedor de cerveza. Y hacia 1537, por ejemplo, se tiene constancia de que ya había una fábrica de cerveza en Madrid, curiosamente en Madrid, aunque parece ser que duró muy poco. Posteriormente, se sabe que en 1545... Carlos V introduce el servicio de cervecero en la corte, entre los del servicio de la corte, encajándolo en el grupo de mayordomos, gentiles hombres y oficiales. Y en 1556 se sabe que, retirado aquí en el monasterio de Yuste, hizo construir una cervecería a cuyos mandos estaba su cervecero flamenco personal, Enrique van der Hersen. Durante su reinado fueron célebres, lógicamente, los grandes banquetes conmemorativos de sus victorias, sus acuerdos diplomáticos, las bodas, bautizos, etcétera, etcétera. Pero quiero destacar fundamentalmente el de Bolonia porque tiene un aspecto también popular importante. Y es el que pueden ver aquí en este grabado, que era una manera también, lógicamente, de mostrar el poder y la gloria y riqueza del imperio, con elaborados menús que se acompañaban siempre con espectáculos, bebida y comida gratis para el pueblo. En este grabado pueden ver en el centro, hacia la izquierda, mejor dicho, pueden ver ahí cómo estaban asando los bueyes, ¿vale?, para el público, mientras se celebra toda la procesión inaugural hasta que se llega al Palacio Episcopal, donde se hace la gran celebración ya para el banquete para los grandes señores. Bien, con anterioridad se sabe y conocemos que a su paso por Nápoles también, después de la campaña de Túnez, había sido agasajado con unos banquetes extraordinarios, con un esplendor ceremonial. Es interesante esto porque aquí aparece un concepto que hasta entonces no se utilizaba, que era el arte de la conversazione, que se incorpora en el banquete. Y ese arte de la conversación tiene que ver en que por cada plato se hacía, después de cada plato, una representación teatral, lo cual pueden imaginar cuánto duraba la comida. Empezaba por la mañana y terminaba por la noche, ¿vale? Es curioso porque esta práctica se extenderá a los virreinatos americanos. Y el primero será precisamente Hernán Cortés, que tenía fama de organizar grandes banquetes al estilo borgoñón. Durante su estancia en España, además, va a cultivar amistades del entorno del emperador, sobre todo con embajadores. Un embajador en concreto, que tenía fama de ser díscolo, que era Dantisco, el embajador polonés. El embajador, además, le enseña un poco lo que son las maneras y el protocolo de la corte borgoñona. Además, él envía a sus hijos, los dos Martín Cortés, que tenía 2 hijos llamados igual, y se les envía a Flandes para que aprendan el protocolo flamenco. Y, bueno, de ello los cronistas acusan a que los hijos de Cortés habían traído de Flandes su gusto por la bebida y los banquetes, haciéndoles convites muy grandes y brindándoles a uso de Flandes, donde el marqués había aprendido esta mala doctrina. Así lo dice Bernal Díaz del Castillo. Durante la celebración, además, entre la paz de Carlos I y de Francisco, pues también resulta que en el virreinato, tanto el virrey Mendoza como Hernán Cortés, en México celebran un gran banquete. Es más, lo describen como un banquete y dice, en algunas tortas se escondieron conejos que al servir corrieron por la mesa, mientras que en el patio, con un asador de ternera rellena de pollos, pudieron satisfacer al vulgo, siempre, tal y como muestra, dice. Y muy importante, y aparecen los gallos de papada. El gallo de papada es el pavo, el que conocemos. Dice, figuraban entre los platos servidos en los grandes banquetes celebrados desde 1538 en México. También se suscitaron disputas a la manera de comer flamenca y a la manera de comer española. Había disputas, como es el diálogo entre Medrano, paje, y Juan de Lorca, mercader, en el que se trata de la vida y tratamiento de los pajes de palacio y del galardón de sus servicios, de Diego de Hermosilla, capellán del emperador, o
las cartas de Eugenio de Salazar, vecino y natural de Madrid, escritas a muy particulares amigos suyos sobre la difusión de la forma de comer a la borgoñona entre la nobleza española. En todos ellos coincidían que los platos se servían siempre a la vez. De hecho, termina imponiéndose un método dual entre la cocina borgoñona y la cocina española. De hecho, ese método dual termina siendo en toda Europa lo que se llamaba comer al modo de la española. Superó además pronto el ámbito mediterráneo y, por supuesto, pasó a la Europa meridional y también a América. Es destacable, además, la relación de la cocina española con los Países Bajos. Por ejemplo, Luis de Vives, es curioso, pero exiliado en Holanda, habla en sus diálogos y el ejercicio Linguae de Latinae de 1530 habla de las diferencias que había y de las referencias alimenticias que había entre la cocina española y en Holanda esa cocina. La cocina, además, también va a estar enriquecida precisamente con recetarios recogidos de otros lugares, como va a ser la francesa, del libro de Lancelot du Casteau, llamado Vertus de Cuisine, de los Países Bajos, perdón, no francés, de la segunda mitad del XVI, en donde aparece un plato típico español, la olla podrida. Polla de Indias, hojaldre, miel, vino, etcétera, etcétera. La olla es lo que se llama hoy el cocido de Burgos, prácticamente. Estas reticencias de la cocina española de viajeros extranjeros tenían mucho que ver con la obligación también religiosa del ayuno y la abstinencia que condicionaba de alguna manera la cocina en la vida de los ciudadanos, ¿vale? El de comer esos días, lo que se debía de comer, en los elaborar platos específicos en los días de ayuno y abstinencia, y eso es importante también. Contrastan además las crónicas negativas europeas del mal comer de nuestro país, tal y como recoge la autora, por ejemplo, Edith Stoll. Son crónicas de soldados, viajeros, acompañantes del séquito de Felipe I y de Carlos V, que hablaban de la escasez de alimentos y de la mala comida española, que además se va acrecentando. Es como un bulo que sigue a lo largo de los siglos, y en el siglo XIX siguen hablando los viajeros diciendo que en España se comía mal. Evidentemente, nos han podido precedentemente, la conferencia anterior ha podido demostrar que de comer mal no se comía nada mal. La realidad era bien distinta, ya que existían huertos y ganadería por todo el país. Sevilla será uno de los centros gastronómicos más relevantes del siglo XVI. Es una ciudad acostumbrada al buen comer y tal y como queda reflejado en el libro de Luis Peraza, Historia de Sevilla, en 1535, donde se dedica precisamente uno de los capítulos a las delicias culinarias de la ciudad. Dice así: de la abundancia de pan, vinos, carnes, aves, peces y diversidad de fruta que no solamente se venden en Sevilla, pues mercaderes la cargan para otras partes y grandes señores y otros grandes por toda España y fuera de ella las suelen en presente enviar. Esta opulencia va a estar representada artísticamente, sobre todo en el gran arco del acceso a la sacristía de la Capilla Real, de la sacristía mayor de la Catedral de Sevilla. Es una obra extraordinaria, una galería que es un recetario pétreo en donde se representan cómo se elaboraban los platos españoles. Son nada más y nada menos que 68 relieves y todo un catálogo de platos con sus lecturas, no lo olvidemos, teológicas y simbólicas, que reflejan el riquísimo mundo gastronómico de la ciudadanía española. Felipe II, con respecto a esto, bueno, ya hemos visto esta pieza, que además es, lógicamente, la que inaugura esto, simplemente decirles que va a ser lo contrario a los banquetes reales de su famoso padre, que esto es un compendio en donde se muestra precisamente ese esplendor que ya hemos dicho, y aunque era austero, hay que decir que, por ejemplo, su llegada a Sevilla, visita Sevilla para inspeccionar precisamente cómo han quedado las guerras moriscas, cómo se ha solucionado. Tiene un especial recuerdo precisamente el ágape que se le da, y de hecho hay una crónica magnífica de Juan de Málara, que es recibimiento que hizo la muy noble, muy leal ciudad de Sevilla, con una breve descripción precisamente de lo que fue el banquete extraordinario que duró todo el día, desde por la mañana hasta por la noche. Bien, pero ahora nos vamos a la parte pictórica. Hemos visto cómo se desarrolla el protocolo, qué elementos aparecen. Vamos a ver cómo esto se transmite a través de la pintura.
Evidentemente es el alimento, la representación de los alimentos en el arte da lugar a un género denominado bodegón, que surge además al mismo tiempo en Flandes, Italia y España. Todos ellos además van a tener, estos bodegones se inician como unos elementos que tienen concepto simbólico y alegórico, nunca como una representación exacta, es decir, real del alimento. El animal tiene un concepto, el animal, el objeto, los alimentos que se representan tienen que ver siempre con un concepto alegórico, moralizante y simbólico. Es una fuente además excepcional, como hemos podido ver, información excepcional sobre los productos y la alimentación de la Europa del siglo XVI. Estos objetos inanimados, porque son inanimados, se concentran frutas, vegetales, flores y animales. Y, lógicamente, van acompañados de otros objetos, que son vasos, platos, comida, utensilios domésticos, floreros, incluso libros o instrumentos musicales. En la época de Carlos V hay que decir que la pintura de naturaleza muerta o bodegón no era un género pictórico definido. De hecho, los artistas renacentistas buscan capturar la belleza y la perfección de los alimentos, pero con ese concepto alegórico y moralizante que vamos a ver. Es una época que se le da mucha importancia a la simbología, representando objetos relacionados también con las vanitas, es decir, el buen comer tiene que ver con la frugalidad de la vida, o temas religiosos, como vamos a ver, cómo se representa. Si se dan cuenta, en esta pieza hay una escena al fondo, es una escena importantísima porque es Cristo en casa de Marta y María. Sin embargo, se le da la importancia, en primer plano está, es un elemento muy interesante que suele llamarse como el bodegón invertido, así se llama, naturaleza muerta invertida. De tal manera que el autor tiene, digamos, el interés por representar los objetos, pero realmente lo que está representando es un acto moralizante, por así decirlo, o un tema religioso en la parte de atrás, ¿vale? Bueno, siempre es complemento, por lo tanto, el bodegón en estos inicios siempre es complemento de algo más. Se va a popularizar ya en el siglo XVII y se independiza, como lo vamos a ver, como fuente, además de información, de estos elementos. Por lógica, la naturaleza muerta va a tener una importancia no solo simbólica, sino también que va a tener una intención de imitar la naturaleza lo más exactamente posible. Ya se sabe que tenemos esa referencia clásica de decir que Apeles, que fue el gran pintor griego que nadie ha conocido nada de él, pero que ha pasado a la historia por ser un pintor que pintaba los racimos de uva y que los pájaros iban y se estrellaban contra la pared porque querían picar las uvas. Bien, pues a eso es lo que se quiere llegar. Tenemos unos extraordinarios bodegoncistas aquí en nuestro país, Fernando. Como pueden ver aquí, este autor, que no se ve muy bien, era de Jara y Cejo, por eso lo traigo, y representa estos racimos de uvas. Bien, en este concepto, o contexto, mejor dicho, surge la representación de la cocina popular, que nace en Flandes a mitad del siglo XVI y que algunos autores van a estar, lógicamente, van a recrear. Es un arte que se irá adaptando a corrientes contrarreformistas, no lo olvidemos, y que reaccionarán también contra el humanismo, lo que a efectos prácticos conlleva un alejamiento también de esa creación o acercamiento al retrato de la realidad. En reacción también se lleva a una eficacia moral, que debía despojar a las imágenes de todo artificio retórico o sutileza intelectual, provocando una vuelta a lo natural, a lo sencillo, directo, emocional. Su máximo representante está aquí, que lo pueden ver, Bruegel el Viejo, que plasma escenas de comidas de campesinos, tabernas y escenas de cocina con suculentos alimentos a punto de ser cocinados por cocinas representadas a la nórdica. Estas piezas están consideradas escenas de género de la vida cotidiana de las clases populares de la burguesía, como la boda campesina, que pueden ver aquí, con los bailes y las cosechas. Bien, en contraste, ya hemos podido ver que hay autores que desde el punto de vista del arte reflejan las excelencias de los alimentos a través de la pintura, pero de un modo absolutamente simbólico. Giuseppe Arcimboldo es un artista extraño. Es un artista a la altura del Bosco,
que nos quieren decir más cosas, pero que utiliza, igual que el Bosco utiliza elementos absolutamente surrealistas, Giuseppe Arcimboldo utiliza elementos alimenticios. Estaba a las órdenes de Rodolfo II y va a representar precisamente a través los retratos de los personajes importantes de la época, a través de los productos, como pueden ver, alimentos. Bien, pero va mucho más allá. Miren a la izquierda primero, es un lechón y un pollo que se puede ver ahí. Bien, dice un autor que juega con las formas de los alimentos y con la perspectiva en un giro de 180, lo que proporciona una visión diferente de la obra en el asado, donde un suculento plato de pollo y cochinillo se convierte en una horripilante cara. Era muy frecuente en Arcimboldo jugar precisamente con las perspectivas. La simbología del bodegón también abarca la forma de entender el mundo. En este caso, por ejemplo, no te podemos olvidar que dentro de los productos alimenticios, uno de los más importantes era la caza, es decir, los que venían de la caza. En este caso, Carlos V era aficionado a la caza, como van a ser el resto de sus descendientes. Ya tenemos aquí las grandes obras magníficas de Velázquez, en donde se representa a los reyes cazando, a los reyes para cazar, con elementos de caza. Bien, estos productos de caza, como esto que, aquí solo se ve pues una de las escasas obras que hay en donde, dice, de Lucas Crana, que dice, cacería en el castillo de Torgó en honor de Carlos V, en 1544. Era habitual, lógicamente, que las piezas de caza aparecieran en los bodegones. Pero va más allá, ¿no? Como tenemos aquí en esta obra de Jacopo de Barbari, una naturaleza muerta con perdiz, guantelete y virote de ballesta, así se llama. Son representaciones realistas de objetos, pero siempre, insisto, con un concepto simbólico. La opulencia, además de las grandes mesas señoriales frente a la escasez alimentaria, va a provocar precisamente un motivo de crítica a sectores religiosos y artísticos, que para ello, lógicamente, van a incorporar una serie de elementos como va a ser la vanitas. La vanitas, que significa vanidad de vanidades, todo es vanidad, ¿no? Y se inicia en esta época precisamente de Carlos V. Este esplendor, además, viene a España a través de dos pintores, que son Peter Aertsensen, que lo veremos ahora, y su sobrino, que va a tener una gran importancia en el desarrollo del bodegón español. Las primeras naturalezas, además muertas, que se van a encontrar aquí, por ejemplo, van a ser las que están... hay tres lugares donde se inicia realmente la representación de alimentos en la pintura española. Una va a ser lo que es la sala capitular, la antesala capitular de la Catedral de Toledo. No lo traigo aquí porque se descubrieron en 1511, se pintan por Juan de Borgoña, que es un pintor muy importante de la escuela toledana, y se pintan floreros ya, representaciones de floreros, de flores, etcétera, etcétera. El segundo, el más importante para nosotros, es la sala de frutas de la Alhambra, con los frescos enmarcados en octógonos. Además se combinan con las iniciales de Carlos V, y en estos octógonos se representan frutos secos, flores, frutas y hortalizas propias de las tierras granadinas también, como almendras, granadas o berenjenas, con las insignias del emperador. Es la primera serie que se conoce de bodegones y fue realizada por un pintor italiano llamado Julio Aquiles, que estuvo varios años aquí, que trabajó en varios sitios. Lo más interesante es que desarrollará a partir de aquí una serie de pinturas que se van a hacer a imitación de la de Granada en los grandes artesonados de los palacios, los señores feudales, señores de la corte y también de clase nobiliaria y también de la clase eclesiástica. Pero la verdadera representación de los alimentos, me preguntarán, viendo estas, vamos a contrastar los bodegones flamencos con los bodegones españoles. ¿Por qué los bodegones españoles eran tan austeros? Tiene mucho que ver con la religión, tiene mucho que ver con el concepto moral de la alimentación. Y para eso, pues viene precisamente de estas primeras pinturas. En este caso, por ejemplo, las primeras que se conoce como pintura, fíjense bien, es un detalle mínimo que aparece en un pintor de la escuela toledana, Juan Correa de Vivar, que se llama El Tránsito de la Virgen. Está en el Museo del Prado, la pueden contemplar, y es un plato pequeño en donde aparece el membrillo. Nada más que eso, un objeto absolutamente delicado. Pues eso es el primer modelo de lo que va a ser el bodegón español.
hay un aprecio de la clientela por este tipo de bodegón, que también, por supuesto, va a tener mucho aprecio al bodegón flamenco, pero evidentemente este va a dar como resultado los maravillosos bodegones de Sánchez Cotán. No sé si saben, por ejemplo, que Sánchez Cotán, él entra, es un personaje muy curioso porque pinta muy pocos bodegones, es un extraordinario pintor y luego en 1603 ingresa en la Cartuja de Jerez como cartujo, ¿vale? Y se quita de medio, nunca más volvió a pintar. Por lo tanto, existe muy poca pintura de Sánchez Cortés. Aquí lo tenemos, bodegón de caza, hortalizas, frutas de 1602. Bien, lo importante es que estos autores van a ser los que transmitan toda la tradición del bodegón español a la tradición maravillosa del bodegón de Zurbarán solo con las tazas y las pequeñas manzanas o membrillos. Es decir, la expresión mínima, la importancia y el protagonismo solo de los pequeños objetos. Sin embargo, lo que tenemos es lo contrario. La pintura flamenca que llega a España es esta. Peter Arnsten tendrá una gran, enorme importancia, sobre todo en la zona de Andalucía. Aquí aparece ya, volvemos otra vez. ¿Por qué? No era bienvenida, digamos, desde el punto de vista eclesiástico, pero sí es aceptada porque siempre tiene un motivo moralizante. Escenas que aparecen en la parte de atrás, que tiene que ver con la huida a Egipto, que tiene que ver con el nacimiento de Cristo, es decir, todo lo que tiene que ver con la vida de Cristo y con la vida de la Virgen. Y bueno, esto es como si le salvara de la Inquisición, de la censura, ¿vale? Pero lo que tenemos delante son unos bodegones extraordinarios, unas piezas extraordinarias, unas carnes desmembradas, los capones, todos, incluso hasta platos con sopas, morcillas colgando. Bueno, es una despensa absolutamente espléndida. Peter Arnsten realmente, y su sobrino, no sé si lo pronunciaré bien, Buchelaer, ahora lo veremos, son los que van a quedar realmente en la huella, ¿vale? Bien, y curiosamente es lo que esto se ha conocido, como les he dicho antes, naturaleza muerta invertida. Siempre acompañada, insisto, con los temas bíblicos, ¿vale? Bien, aquí veremos otra, aquí está, Joaquín Buchelaer, puesto de mercado de 1561. Bien, pero en el caso del sobrino es distinto, porque trabaja y aborda temas estimulantes, mucho más interesantes para el desarrollo de ciertos artistas en los géneros, con una inclusión de una simbología sensual, a través de la percepción de ciertos alimentos que rompe esa austeridad de los bodegones españoles. Son escenas de mercado con representación de numerosos alimentos, como vemos, con un colorido, muestrario de cocina, con ciertos tintes, ya les digo, eróticos, expresados a través de animales, aves de corral, productos lácteos, que pueden aparentar de alguna manera y que se ofrecen al espectador, es decir, algo hay en ello, ¿vale? Y fueron muy populares en Flandes, fueron muy populares y sobre todo en la zona del sur. Hay un código visual, se puede decir así, que viene además de su origen de Quentin Messies, en el que precisamente a través de esa juxtaposición de planos, la escena profana, en primer término, encarnando mal ejemplo, va compensada con la escena religiosa en el fondo, en tonos apagados que permite ese juicio moralizante. Como ven, es un esplendor absoluto de lo que es los alimentos. Y aquí se puede ver. No he conseguido encontrar ninguno de estos bodegones alimentos del Nuevo Mundo todavía, ¿vale? Y ya voy terminando, que me quedan 9 minutos para pasar a esos alimentos del Nuevo Mundo. Bien, en estos alimentos del Nuevo Mundo paso solo a destacar que con la llegada masiva, ¿vale?, lógicamente, bueno, aparecen, lógicamente, esos primeros alimentos, pero yo me quiero centrar en el banquete que se le da a Hernán Cortés, Moctezuma, cuando llega, digamos, el encuentro que tienen, ¿vale? En ese encuentro es claro que Moctezuma quiere, lógicamente, epatar a Hernán Cortés con una gran banquete. Esto es una representación que se ha hecho en el Museo de Antropología de la Ciudad de México, que existe hoy día, y que, bueno, se puede contemplar para que vean cómo fue el banquete, los alimentos originales que ofrecieron. Ahora hablaremos del último alimento, que es el más importante.
En este caso tengo que decir que, entre la llegada de esos alimentos aparece, ¿se ve bien ahí? Sí. Además de todos los nombrados, la piña, el pimiento, el tomate, vamos a ver solo algunos de ellos nada más que aparece. Tengo que decirles que el tomate solo se representa en la pintura española a partir del siglo XVIII. Antes no se representa. Aparece en los libros de herbolario, aparece en los estudios, pero nunca se representa. El pimiento, sin embargo, tarda un tiempo también. Así como las habichuelas, por ejemplo, Aníbal Carracci ya hace Campesino comiendo habichuelas en el siglo XVI, es la única obra que se tiene de las habichuelas comiendo, como un alimento primario, ya sustitutivo de legumbres también, o complemento también con legumbres. En el caso de los otros alimentos no aparece la piña, por ejemplo, tampoco, que es muy estética, ¿no? Como hemos podido ver, tampoco aparece el plátano, por ejemplo, no aparece nada, solo aparecerán representados en los bodegones españoles el pimiento, el tomate y el chocolate. Es lo único que aparece. En este caso, puedo enseñarles la vieja friendo huevos que puso ahí la doctora anteriormente, esa obra. Y esta pieza son las únicas que aparecen en 1608, aparecen representados el pimiento. En la parte inferior lo pueden ver. Bien. El tomate, siglo XVIII, aparece ya incorporado, la berenjena, tal. Es la única, el único gran pintor del siglo XVIII que decide incorporar el tomate. Y es Luis Melende, que es un pintor de la corte de Carlos III, dedicado solo a la elaboración. Era un grandísimo pintor, pero le nombraron pintor de bodegones de la corte y nunca pudo deshacerse de ese concepto de pintor de bodegones. Es un bodegoncista extraordinario. Luego, lógicamente, el pavo. Es interesante el pavo, o como llamaba el pollo el gallo, de papada, así como se le llamaba, porque va a ser uno de los, de los protagonistas de las grandes mesas. Aquí tienen una de Vincenzo Cervio, el trincante, que dice: hermoso era ver sobre la mesa 4 pavos blancos como la nieve, los cuales habían sido asados y luego recubiertos con su propia piel con tanta gracia que se parecía que se moviesen. Este es además de Verbum, un bodegón con pastel de pavo, para que vean la importancia que tenía el pavo en los grandes banquetes señoriales del XVI y del XVII. Este es el gran banquete, la representación pictórica que se conoce del encuentro de Moctezuma con Hernán Cortés y el banquete de ese encuentro. Bien, no hay muchas descripciones sobre ello, aunque Bernardino de Sahagún habla de él y demás, pero hay que decir que realmente los cronistas hablan de este banquete y sobre todo Bernal Díaz del Castillo e incluso el propio Hernán Cortés en sus cartas de relación también le habla al emperador, le escribe al emperador cómo era el banquete que le había dado Moctezuma. Bien, el chocolate es el que aparece por excelencia aquí, lo que llaman el cacao. El chocolate, que es el manjar de los dioses, también se expresa, lógicamente, históricamente, sobre todo en el barroco, lo veremos. Hay numerosas leyendas en torno al chocolate, entre ellas está considerado el producto del diablo en el siglo XVII. Según las crónicas indianas, el cacao es el fruto del que se extrae el chocolate, lógicamente. Hernando, hijo del almirante, Hernando Colón, fue el que vio por primera vez en la isla hondureña de Guanaja unos indios que llevaban, y dice así: muchas almendras que usan por moneda en la Nueva España. Pareció que las estimaban mucho porque noté que cayéndose alguna de estas almendras, procuraban todos cogerlas como si se les hubiera caído un ojo. O sea que era... Bien. En 1519, es cuando realmente se aprecia este valor, y en su carta de relación, Hernán Cortés describe al emperador y cuenta las impresiones sobre la corte azteca y cómo allí se sembraba el cacao. Dice que es una fruta como almendras y tiénanla, en tanto que se trata por moneda en toda la tierra y con ella se compran todas las cosas necesarias en los mercados y en otras partes. Bernal Díaz del Castillo
En la conquista de México escribe en su historia verdadera la conquista de Nueva España cómo en los suntuosos banquetes de Tenochtitlán traían unas copas de oro fino con cierta bebida hecha del mismo cacao que decían que era para tener acceso a mujeres. Era el chocolate. Aquí lo tienen. Dice, en el comer les tenían sus cocineros sobre 30 maneras de guisados, hechas a su manera y usanza, y teníamos puestos en braseros de barro chico debajo porque no se enfriase, y de que aquello que el gran Moctezuma había de comer guisaban más de 300 platos sin más de 1000 para la gente de Ubarza. Para los conquistadores, el cacao tenía un valor como moneda, sustante, estimulante, componente afrodisíaco y manjar vinculado a la clase dominante, regalado a los hombres por la deidad Quetzalcóatl, como decían, digamos, los propios cronistas. Carlos Linneo, en 1753, describe el cacao como teobrama, alimento de los dioses. Tan solo faltaba convertir aquella pócima, porque era una pócima indígena, amarga y picante, en el dulce más adecuado para el paladar europeo. Y eso se consigue cuando se incorpora, a través de un convento de monjas de Oaxaca, en el siglo XVII, le añaden azúcar de caña y unas especias más afines al viejo continente, como la canela y el clavo. En consonancia con el chocolate, el café y el azúcar, de origen continental, se expandieron rápidamente por todo el continente americano y, por supuesto, por toda Europa. La familia real española fue pionera en el consumo y disfrute del chocolate. Carlos V recibió las primeras habas de cacao en 1528 y a partir de entonces los virreyes de Indias enviaron directamente a la corte constantes cargamentos de chocolate, ya procesado para diluir nada más que en agua. Su precio fue desorbitado, los convirtió en un manjar exclusivo y propio solo de nobles y de ricos amantes del exotismo. Pero, precisamente, será las órdenes religiosas las que, digamos, popularicen este chocolate. El chocolate a la taza pasa rápidamente a ser la bebida nacional. En esa transformación tienen que ver mucho las órdenes cisterciense, franciscana y jesuita. Se sabe también que Fray Pedro de Olmedo y también, lógicamente, Hernán Cortés van a enviar, y Fray Aguilar, los dos clérigos que acompañan a Hernán Cortés en la conquista de México, son también los que van a enviar la receta del chocolate a sus propios respectivos conventos. Por ejemplo, al monasterio de Piedra, Fray Aguilar, y Fray Pedro de Olmedo a los franciscanos. Y estos franciscanos y estos religiosos serán los que en ese secreto traerán la elaboración del chocolate y lo popularizarán. A pesar de ser un producto de lujo, lógicamente, por su encarecimiento de la exportación, se inventa la chocolatera. Hasta tal punto se identifica con las costumbres españolas y va a ser uno de los elementos más representativos de la pintura barroca española, la chocolatera. Aquí lo tiene. Hasta tal punto que se llama el chocolate a la española y se servía el chocolate a la española. Y era una fórmula muy curiosa, aquí lo pueden ver. Digo, por si alguien lo quiere apuntar, aquí lo tiene. Chocolate a la española. Cacao, tiene el achiote, colorante vegetal que avivaba su color, la vainilla, un aroma dulce e intenso, el chile para hacerlo picante y el atole, harina de maíz utilizada para espesar la mezcla. También se puede mezclar con anís y agua de azahar. Una bomba. Esto es una bomba. Bien. Lógicamente, hay que decir ya que llegó a ser popular, se popularizó. Es más, se sabe, por ejemplo, hay un dato muy curioso, una anécdota, que John Adams, el que fue segundo presidente de Estados Unidos, cuando llegó a España y pasó por aquí, a finales del siglo XVIII, él lo primero que pidió fue un chocolate a la española. Es decir, que había una gran tradición y hay una forma de entender el chocolate a la manera de la cocina española. Bien, como conclusión, y porque ya no me da tiempo, podríamos estar mucho tiempo hablando sobre los alimentos en la pintura, solo hacer una pequeña reflexión, cómo la cocina en el Renacimiento es un referente para expresar pictóricamente
los complementos de una pintura. Además de la figura, era muy importante también la representación de los objetos complementarios. Esos objetos complementarios que aparecen en los primeros banquetes representados se van a convertir en objetos principales a través del bodegón. Grande representante de la pintura española, del bodegón de la pintura española, que yo ya sería para hacer otra conferencia. Muchas gracias.